Hello chicas, chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hace un par de semanas os pregunté dudas, estereotipos, tópicos que teníais acerca del eneatipo 4 y dije que mi intención era seguir haciéndolo con otros eneatipos y decidí que el siguiente sería el eneatipo 7 porque creo que es uno de los que peor se entienden ahí fuera. ¿Por qué? Sobre todo porque se tiene una visión demasiado verde en el sentido de positiva, ¿no? Del 7, como si no tuviera tantas cosas malas y no fuera tan malo ser 7. Entonces, aunque podríamos decir muchas cosas buenas de los 7, también vamos a intentar centrarnos también en la parte más oscura porque es la que yo creo que la gente no ve tanto. Mucha gente prefiere ser 7, quiere ser 7 o admira a los 7 por la fachada que tienen. Así que vamos a hablar de todo lo que no se suele hablar de los 7, todo lo que no se ve, todo lo más oscuro, entroncado con las preguntas que me habéis hecho vosotros claramente. Vamos a empezar por lo básico, voy a intentar también estructurarlo para que tenga sentido y vamos a empezar con la pregunta de ¿qué es lo básico que tenemos que saber para saber si eres 7? Esa pregunta de por sí daría para un vídeo entero, así que he decidido reducirlo a 3 cosas: la gula, la autoindulgencia, que son la pasión y la fijación, y la ansiedad, la emoción base de la tríada mental. Cuando hablamos de gula, del 7, hablamos de la insaciabilidad. De esto en general sí que se suele hablar del 7, del quiero probarlo todo y no dejarme nada. Realmente en esa búsqueda de amplia gama de experiencias y cosas, realmente lo que busca realmente es encontrar ahí la satisfacción, la distracción y el placer, cuando en realidad lo único que está haciendo es como postergando cosas que no quiere tratar, cosas que no quiere ver, cosas que no quiere sentir, malas por supuesto. Es decir, lo único que hace realmente esa búsqueda insaciable de quiero probarlo todo, quiero hacerlo todo, es perpetuar los sentimientos que conviven dentro de los 7, que son sobre todo frustración, decepción y sensación de estar privado, de estar atrapado todo el tiempo. Entonces, si entran en contacto consigo mismos van a sentir todo eso, por eso utilizan la gula, la estimulación externa, para evitarlo. En segundo lugar, la autoindulgencia. La autoindulgencia es la justificación mental que se dan a sí mismos para hacer todo lo que hacen, es decir, para darle alas a la gula. Es un racionalizo mis emociones negativas para que dejen de ser negativas. Es decir, si empiezo a sentir culpabilidad, lo racionalizo para yo dejar de sentir culpa y que la culpa la tenga otro o que nadie tenga la culpa, que no sea para tanto. Entonces esto, de hecho lo hablé en el vídeo de hace poquito que habla de las cualidades esenciales de cada eneatipo. La del 7 es la libertad y como a toda costa busca libertad, esta autoindulgencia le da libertad, porque lo que hace es darse excusas, darse motivos para que todo lo que hace y todo lo que dice, incluso sobre todo aquello que puede ser malo o causar mal a otras personas, tenga un motivo, tenga una racionalización detrás. Entonces, no tengo por qué sentirme mal. En el fondo subyace la idea de quiero salirme con la mía. Por lo tanto, para salirme con la mía tengo que racionalizar todo lo que hago. Yo resumiría la autoindulgencia, así es como la resumo yo, como las excusas que me doy para no admitir que he actuado mal o he hecho mal abandonando algo o tomando una mala decisión. Es una racionalización que siempre juega a favor de sí mismo, impidiéndole ver lo que hay podrido en su mente y en su comportamiento, porque eso en el fondo les destrozaría. Y en tercer lugar, la ansiedad. La ansiedad ya he dicho que es típica de todos los eneatipos mentales. Está asociada a no sentirse lo suficientemente competente, ni seguro, ni orientado en el mundo, que en el 7 cuesta más verlo porque como siempre está haciendo cosas, parece que está muy seguro de sí mismo, además porque es combativo, ¿vale? Pero realmente, precisamente porque están tanto fuera, porque los 7 buscan tanto fuera, buscan tanta estimulación fuera, eso hace que estén bastante desconectados de sí mismos. Lo que hacen es huir de la ansiedad. Es como, ¿sabes el meme este? A ver si lo encuentro, de un tipo intentando agarrar un globo y detrás hay algo agarrándolo. Pues lo que agarra el tipo es la ansiedad, el 7 es el que está así y el globo son todas las cosas, estimulaciones, ideas, proyectos, placeres que quiero tal. Pues en plan, es su forma de intentar huir de la ansiedad. Además es que les vuelve locos no tener algo con lo que llenar la mente, o sea, porque es que es literalmente encontrarse en un vacío que no saben cómo gestionar, ¿vale? Entonces por eso esa necesidad de tengo que hacer esto, tengo que tener la agenda llena, no puedo parar, que es lo que hace que muchos 7 se identifiquen como 3 también. De hecho, aquí tenemos otra persona que también me dijo, pensé que era un 7, pero realmente soy un 3 con TDAH. Esa es otra, la gente que tiene TDAH se suele identificar con 7 cuando no tiene tanto que ver con eso. Entonces, en fin, entiendo por qué pueden verse también en 3 por el hecho de no paro, siempre estoy ocupada, workaholic, ¿vale? De hecho, muchos 7 pasa que conforme vas entrando en contacto con su interior, más se van dando cuenta de que están vendiendo una imagen que no es la real, no en el sentido del 3, sino en el sentido de sé que en el fondo no soy tan guay como quiero hacer ver, ni sé tanto, ni molo tanto, pero
voy a fingir que sí. Todo es para evitar ver su sombra. Entonces sí, esa ansiedad está ahí latente. O sea que ellos intentan no escucharla o intentan meterse en cosas externas para no sentirla tanto. Pero la sienten. De hecho, yo creo que esa ansiedad también es lo que les hace no parar. O sea, una persona que va tranquila y pausada por la vida no tiene ansiedad. Luego vamos a incidir un poquito más en este aspecto de la ansiedad con un par de 7s que me han contestado a estas preguntas, ¿vale? Algo que se asocie al eneatipo 7 generalmente, pero realmente se identifique más con otro eneatipo. Esta pregunta me parece muy buena, ¿vale? Porque yo diría que hay un par de cosas clave, que es algo que se asocia siempre al 7, que yo realmente creo que no están de 7, es siempre están felices y contentos, siempre son optimistas y se creen los más guays. Sí que es cierto que pueden creerse los más guays, o sea, tienen narcisismo, de hecho de eso hablamos en algún vídeo por ahí, pero si se detienen a pensar un minuto se van a dar cuenta y van a admitir que realmente no lo son. Por eso no se detienen a pensar lo que acabamos de hablar, o a sentir qué está pasando, cómo soy de verdad, qué hay dentro de mí, qué busco, qué quiero, para qué sirvo. Precisamente como sobrepiensan tanto por ser mentales, saben que a lo mínimo que se pongan de verdad a pensar en esas cosas, van a sacarse más mierda a sí mismos que otros tipos, que además suelen ser los 7. Conforme más insanos son, conforme más están en el ego y más alejados de la esencia, más se creen su autoimagen. Conforme más van entrando en sí mismos y dándose cuenta de cuál es el ego, cómo les está engañando y demás, de cuál es la gula y tal, empiezan a darse cuenta, empiezan a desestimar más su autoimagen, a verse peor de lo que son. O sea, yo he conocido 7s que me han dicho, bueno, sé que soy mala persona, pero jaja, ¿qué voy a hacer, no? Entonces te lo dicen riéndote, pero tú te crees que saber eso de ti mismo es agradable, porque no lo es. Entonces, ¿por qué te crees que evitan pensar en sus entresijos internos? Porque se darían cuenta de estas cosas. Mira, hay una cuenta de Enneagrama que me gusta mucho, que es Root as Enneagram, que habla de que los 7 tienen baja resistencia emocional, es decir, como que por dentro son más frágiles de lo que parece. No hablo de la sensibilidad que tiene el 5, sino de que todo lo que es así emocionalidad es como, me siento muy incómodo, necesito huir, ¿vale? O sea, no puedo. Entonces, y luego respecto a la felicidad y el optimismo, yo diría que los 2s y los 9s son más positivos en el sentido de optimistas, y los 9 están como más tranquilos internamente, no tienen tanto ese mare magnum, y eso, o sea, realmente no asociaría a los 7, o sea, siempre están felices y no les preocupa nada, o sea, de hecho, aquí seguimos hablando, los 7 son optimistas, disfrutan sin restricciones, no se quedan paralizados por el miedo o la ansiedad, por eso los admiro. Honestamente, ni son tan optimistas, disfrutan sin restricciones, vale, eso te lo puedo comprar, pero ¿a qué precio? En plan, ¿qué han dejado por el camino? O sea, ¿qué trampas han puesto en el juego? ¿A quién han manipulado? Y lo de no se quedan paralizados por el miedo o la ansiedad es mentira. O sea, de hecho ya hemos hablado de la ansiedad. O sea, que no se quedan paralizados es cierto, en plan, en el sentido de un 6. Entiendo, por ejemplo, que esto venga de un 6, porque los 6 sufren de esa parálisis por análisis y los 7 no. Entonces, entiendo esa admiración por ese sentido. Pero es que lo que les pasa es que ellos, ese miedo y esa ansiedad la sienten, lo que pasa es que su reacción no es paralizarse, es hacer algo, seguir para adelante, pero a veces es que no lo piensan, pueden ser impulsivos, ¿vale? Voy para adelante, elijo una cosa, hago la otra, después de una hago la otra, su mente no puede parar. Y otra persona también habla aquí de si nunca sienten emociones negativas o más bien las niegan, ¿vale? Esta pregunta también es muy interesante, tal y como yo lo he experimentado en otras personas. Los 7 en el fondo sienten bastante decepción por la vida en general. Tienen poca tolerancia a la frustración, al dolor y a las emociones negativas, lo que he hablado de la baja resistencia emocional. Entonces, más que no sentir sus propias emociones negativas, lo que les pasa es que las tapan con muchas capas de estímulos, esperando que de esa manera desaparezcan o no existan o no sentirlas, ¿vale? De ahí lo de necesidad constante, insaciabilidad, gula, tal. Son capas que tú vas poniendo encima de cosas que no quieres ver o las que no te quieres centrar. Todo lo que es novedad, etcétera, te impide pensar en lo que hay ahí. Entonces, como el 7 es mental, lo que busca es tener un control de su mente, por eso hay que llenarla con cosas. Si no tienes esas capas que proporciona la gula, va a quedar al descubierto todo lo que siente y no quiere detenerse a sentir, es decir, sí están esas emociones negativas, lo que pasa es que las intenta cubrir, no quiere enfrentarse a ellas. De hecho, creo que realmente por estos estereotipos que hay de 7 que hemos dicho, de feliz, va para adelante, no sé qué tal, hay mucha gente que se identifica como 7 y no es un 7, en plan soy disfrutón y me gusta viajar y me gusta hacer un montón de cosas, soy divertido, cosas así, y la verdad no. Lo que pasa es que la gente piensa, por ese exterior más feliz, más bufón, piensa que por dentro no es tan oscuro como los demás, pero sí. Entonces, los 7 no se quedan paralizados como un 5 o un 6 porque para ellos es más doloroso pararse que seguir para adelante. Entonces, ya sea conocimiento, experiencias o interacción, tienen que rellenar la mente con algo. Hay una imposibilidad de estar consigo mismos a nivel profundo y real. Y se convencen de que sus emociones negativas, especialmente tristeza o culpa o decepción, no merecen su tiempo ni su energía, sino porque hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que descubrir, tantas cosas que experimentar, que para qué me voy a detener en eso. Y de hecho, pues aquí, por ejemplo, dejo un par de cosas que me dijeron 7, gente que es 7,
certificada 7 por mis sesiones también, todo se ha dicho. Y bueno, aquí veis por ejemplo que dicen que el 7 sigue siendo mental, sigue sintiendo angustia, sigue sintiendo miedo, que varían mucho según los subtipos. Y bueno, aquí podéis parar el vídeo, si no, para leer lo que me cuentan aquí de la ansiedad del 7, porque es básica y está ahí, es constante. Me preguntan, la pregunta base, subtipos del 7 y cómo funciona la gula en cada instinto. Esta pregunta es muy interesante. No voy a describir los subtipos tal cual según Naranjo, porque para eso ya tenéis chorrocientos vídeos de otras personas e incluso mi propio vídeo aquí de los subtipos, ¿vale? En el caso de la autoconservación sí que es cierto que tenemos que hablar de una gula que es más práctica, más realista, más sensorial, más unida a recursos materiales, ¿vale? O sea, todo lo que tenga que ver con el hogar, con los negocios, con el cuidado quizá al cuerpo también. Tratan de explotarlo, pero pueden ser también muy cambiantes en sus intereses, tipo un día están súper interesados en las inversiones de no sé qué y al día siguiente están hiper enfocados en manualidades para el hogar, en reconstruir coches, me lo invento. Pueden obsesionarse mucho, de hecho pueden obsesionarse mucho con invertir o gastar en algo conservacional, desatendiendo otras cosas importantes. Lo que buscan, igual que todos los conservaciones, es que su estilo de vida lo represente. Entonces, en el caso del 7 y la gula, es que ese estilo de vida les permita ocuparse de sí mismos y de sus intereses y poder ir cambiando de una cosa a otra sin que haya nadie tocando las narices de por medio. Es decir, por eso también cuando hay muchas expectativas familiares y demás, es como que eso les puede cargar mucho, o incluso de pareja, ¿no? Porque es como, yo quiero que mi estilo de vida me permita poder ir de un lado para otro, si yo quiero, cuando yo quiero, hacer lo que me apetezca a mí en mi casa, hacer lo que me apetezca a mí, o sea, que no haya límites en su estilo de vida. Para mí la gula de la autoconservación es una gula voraz, por eso también se le llama pseudo 8, si queréis saber de qué hablo. Dadle clic aquí, porque también sí que es cierto que suelen tener tema con el consumismo, con el gasto excesivo, pero sobre todo en caprichos que ellos piensan que va a saciar su gula, muchas veces es intelectual, a veces es física, pero realmente luego no, en plan, luego consumen lo que tienen que consumir y que están vacíos otra vez y hay que buscar otra cosa porque mi mente no puede soportar estar vacía. Quiero poder gastarme el dinero en los caprichos que a mí me apetezca cuando a mí me apetezca, sin que haya nadie que me esté dando un sermón sobre mi dinero o lo que sea, o lo que como o lo que dejo de comer. O sea, es de nuevo la cualidad esencial de la libertad. ¿Qué pasa? Que precisamente por todo esto pueden ser bastante egoístas. Yo diría que de los subtipos posiblemente es el más egoísta, porque su gula se convierte pues eso, en esa voracidad en la que solo quieren consumir ellos, en el que adoptan la idea de yo primero. De hecho, yo asocio también mucho el 7 autoconservación con esta idea de que son curiosos y pueden profundizar mucho, porque yo creo que sí que les va mucho ese tema de pueden obsesionarse mucho. De hecho, no olvidemos que tienen la flecha al 5, los 7, y suelen tener brotes de profundización, pero al final, como cualquier 7, luego pasan otra cosa, ¿vale? No son tan consistentes. Los de autoconservación, ya digo, que pueden ser un poco más consistentes porque gastan dinero, invierten tiempo en sí mismos. Esa energía va hacia sí mismos todo el tiempo. Entonces, eso yo creo que les da cierto sentido más de consistencia, pero al final siempre van a necesitar novedad y estimulación mental. Tony Stark me parece siempre de los mejores ejemplos de 7 autoconservación, que me preguntan si solo buscan cosas sensoriales, también físicas, mentales, o depende del MBTI. Y otra persona que pregunta si son siempre actividades de modo físico. Yo pienso que sí que el MBTI influye en esto, porque yo creo que puede inclinar la balanza más hacia un lado o hacia el otro. Hablando pronto y mal, te diría que los 7 que son intuitives tienden más a lo mental, estimulación mental, y los que son sensor tienden más a la estimulación física y sensorial. Pero no olvidemos que el 7 de base de core necesita estimulación mental. El 7 necesita estimulación mental. Entonces, yo creo que también puede depender del subtipo. El autoconservación puede irse más a lo sensorial. El sexual creo que es más idealista y por también quizá más mental. Veo muy 50-50 a los 3. O sea, se van a ambas cosas. Porque por una parte tienen la parte mental que necesitan de necesito mantener la mente ocupada en mi verborrea, mi diarrea mental, mi continuo flujo de ideas y novedades y fantasías. Y por otra parte, hay 7 que también lo que necesitan es sentirse más en contacto con el cuerpo para no pensar tanto. Sentir más mi cuerpo que mi mente, porque estoy sobrepensando cosas que no quiero. Subtipo sexual. El subtipo sexual es, por excelencia, yo diría, de los 7 el más idealista, el más fantasioso, eso es así. Pero yo creo que también por eso es el que más tiende a la frustración activamente, del tipo que prefiere huir a sus mundos de yuppie más a menudo que los otros 7. En la libertad, esa cualidad esencial de la libertad, la buscan sobre todo en sus relaciones y en sus emprendimientos. En plan, no quiero emprender aquí, mañana allá. Escoger algo y retenerlo, y no sugestionarse por algo nuevo y soltar lo que tienen.
esa es su principal debilidad porque lo hacen continuamente, incluidas las personas, por supuesto. Entonces yo a esta gula la veo gula inconsistente, porque son los que más piensan en todo podría ser mejor, todo podría ser diferente, este va a ser el adecuado, ay no, mejor este otro, más inconsistentes con la toma de decisiones, nada de lo que ellos piensan que va a ser mejor esta vez va a ser mejor, porque todo deja de parecerles fascinante una vez exprimido. Entonces esto le pasa a todos los 7, pero yo creo que al 7 sexual más, porque es más idealista. Que esta inconsistencia los hace bastante inseguros también a los 7 sexual, como que no se sienten al final lo suficientemente buenos para nada ni para nadie, porque no son consistentes con nada, porque no acaban lo que empiezan, porque no se comprometen, porque se van antes de que de verdad suceda la conexión real o buena con algo, se aburren enseguida. Entonces viven también el romanticismo y la química más en su mente que en la realidad. Se montan unas películas y luego se decepcionan, y eso les hace inconsistentes y por lo tanto inseguros, y se arma ahí un círculo vicioso. Y por último, el 7 social, que además tengo una pregunta extra sobre el 7 social, que es ¿por qué el 7 social no parece 7 social? ¿Qué le pasa a esa gula? ¿Cambiarías algo de ella? Se supone que el 7 social es el contratipo, creo que tengo vídeo también de los contratipos, si lo tengo y no se me han agotado las tarjetas lo voy a dejar por aquí. Lo que significa que la gula no se le ve o no la siente aparentemente. La sacrifica la gula para darse a otros, pero yo no diría que es eso. De la gula el 7 social realmente no es sacrificada, es manipuladora. ¿Por qué? Porque les da vergüenza mostrarla, les da vergüenza mostrar que la sienten, viven en ese entorno social, quieren que tengan buena opinión de ellos, como todos los sociales, y por eso pues a través de ayudar a otros parece que canalizan esa gula, pero para mismo es manipuladora. Sacian esa gula, pero de forma sutil, que los demás no se den cuenta. El 7 social sí que es cierto que voy a admitir que están bastante unidos a la idea santa, o la idea de la vocación. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo impactar en otros y en la sociedad? Por eso se dice también que se van mucho la flecha al 1, ¿vale? Entonces yo sí que creo que como sociales sí que son sinceros en su necesidad de conectar, de tener una red de gente, de construir relaciones, de descubrir gente, de conocer cosas nuevas, pero sí que es cierto que su ideal mental de cuál es su lugar en el mundo y de qué tienen que hacer es cambiante, ¿vale? O sea, es cambiante y no es consistente tampoco. Y acaba siendo eso más importante que tener un contacto o una conexión profunda con las personas e interesarse genuinamente y emocionalmente por los demás. ¿Por qué? Pues porque terminan siendo superficiales en el sentido de primero esto, ahora lo otro, ahora siento que mi llamado es este. Y por otra parte, emocionalmente ya sabemos cómo son con las emociones, entonces conectar genuinamente de forma emocional también al final les cuesta y terminan siendo más superficiales con esas relaciones. Lo que les puede llevar a la manipulación para saciar sus intereses, saciar su gula, servir a esa causa mayor. No, mira, si hacemos lo que yo quiero va a ser mejor para todos. Entonces, a diferencia de otros sociales, los 7 no enfocan también sus energías en general hacia algo concreto, sino que pueden cambiarlo, pueden de repente tener una nueva epifanía, funcionan epifanías y sienten que de verdad para encontrar como ese llamado y ese lugar del mundo vocacional, como que siempre tienen que encontrar a la gente correcta, el lugar correcto, el momento correcto. Idealización, frustración del 7 y nunca lo encuentran. Entonces de ahí la inconsistencia también, la posible manipulación porque al final es un tipo social, mantener por supuesto la fachada encantadora para que me sigan viendo pues como yo quiero mostrarme al mundo, y ese positivismo tóxico que realmente pues eso, esconde que en el fondo están siempre como medio resentidos y medio frustrados y medio decepcionados por ese entorno porque nunca llegan a alcanzar esa vocación ideal. Otra duda que tenéis bastante es diferenciar al 7 de los 2, diferenciar al 7 de los 4, ¿vale? Y más concretamente, y esto es muy gracioso porque además lo he visto, la gente suele confundir el 7 sexual con el 4 social, con el 2 autoconservación, o sea, cada uno de un instinto. Siempre lo digo, cuando la gente pasa de un eneatipo con X subtipo a otro eneatipo con otro subtipo, cariño, no tienes ni idea de cuál es tu instinto. Empieza de cero, reset. Que yo pienso que el 7 que más se parece al 2 es el 7 social, bueno, creo que esto es consensuado, se parece más al 2 y al 1, porque por lo de las conexiones, porque es más abiertamente positivo, porque se da más a los demás, etc. La diferencia con el 2, me da igual si es autoconservación o de qué tipo realmente, es que el 2 genuinamente se enfoca en querer conectar con los demás, en plan, quieres formar parte de su vida real, y el 7 siempre va a ser más superficial y va a vivir más en sus mundos de yuppie, va a ir siempre primero él. Para el 2 es mucho más importante dar ese amor y ese afecto y recibirlo. Además, el 2 no tiene ese idealismo extremo, ¿vale? De hay algo mejor, hay otra persona mejor ahí fuera, el 7 sí la tiene. Y ya digo, el 7 piensa más en sí mismo y no deja que sus emociones interfieran en el proceso de cautivar a otros. El 7 busca más cautivar, satisfacerse. El 2 sí que busca amame y te amo. Existe una reciprocidad. El 7 con tal de salirse con la suya, ya está.
No le importa tanto ser amado como conseguir lo que quiere, conseguir ese objetivo o esa vocación o ese llamado o que le aplaudan sus ideas. Entonces no olvidemos que el 2 sigue siendo emocional, sigue siendo imagen. Por lo tanto, el monólogo interno de cómo son mis relaciones y cómo las estoy construyendo y de qué manera forma parte de sí mismo. El 7 es mucho más inconsistente que un 2 con sus relaciones. O sea, el 7 va a poder huir a la primera de cambio, un 2 no. Un 2 quiere formar parte importante de tu vida y a no ser que tú le hagas algo gordo, va a seguir ahí. Un 2 tiene más la idea de puedo cambiar a esta persona. Un 7 piensa más en lo que puede descubrir en esta persona o en la otra. O sea, el 2 es mucho más de y aún así me quedé. El 7 es más bien y aún así me fui. Entonces eso sí que lleva claro a que el 2 sea más invasivo y obsesivo con las personas que un 7, por supuesto. Con los 4 sí puedo ver más donde se ve un 7 quizá en un 4 social y demás, por la parte más idealista, por la parte de necesitar a la gente, pero en el fondo pensar más en sí mismos, sí. La diferencia básica vuelve a lo mismo, lo mental versus lo imagen y la autoimagen. En ambos casos es abiertamente subjetiva, en el caso del 4 se van para abajo, en plan se ven peor de lo que son y en el caso del 7 se ven mejor de lo que son. Un 4 puede sentir superioridad e inferioridad según la persona concreta, ¿vale? Con la que se está comparando. Pero el 7 no atiende tanto a las comparaciones, el 7 tiene el foco en sí mismo, entonces tiene la autoimagen elevada más por defecto, pero sabe que si se detiene a pensar realmente cómo es, cómo lo ven los demás, qué cosas ha hecho, va a descubrir que realmente no es tan genial como se cree que es, y es donde entra él. Bueno, sé que soy mala persona, pero jaja. Otra cosa es huir del contacto con su yo interno, con lo que les pasa, con lo peor que hay dentro de sí mismos. El 4 necesita cultivarlo y comprenderlo. El 7 huye de todo eso a través de la estimulación, que es lo que hemos dicho. El 4 necesita profundidad, comprenderse, conocerse. El 7 siente, está tirado por lo que hay fuera, entonces está mucho más enfocado en lo que hay fuera. Y también la culpa. El 4 se suele culpar hasta de lo que no es culpa suya. El 7, a través de la autoindulgencia, tiende a quitarle hierro al asunto cuando él tiene abiertamente la culpa de algo. Y podría hacer más, pero realmente es que esto tiene que dar para un vídeo comparativo entre el 7 y 4, así que para entonces. De hecho, me preguntan también si es posible tener en el tritipo el 7 y el 4 porque parecen tan diferentes. Y mira, no solo yo soy ejemplo de 7 y 4, mi amiga Isabel también tiene el 7 y el 4 en esto y de verdad, sí, es bastante posible. Sí que es cierto que el 7 y el 4 son opuestos en muchas cosas, que ya hemos dicho, ¿vale? Pero también se parecen en muchas otras, como la baja tolerancia a la frustración, el idealismo, etc. Lo que pasa es que creo que el Fix 7 hace que el 4 pueda tomarse las cosas con cierta ligereza y positivismo en ciertas situaciones y sobre todo regular ciertas emociones con un poco más de raciocinio, no todas, por supuesto, pero algunas, mientras que el Fix 4 hace que el 7 sea más capaz de verse lo malo que tiene y sea más autoconsciente y pueda entrar un poco más en esa introspección. Un ejemplo de ficción que yo siempre pongo es Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio, que es 147 y es un 7 de core, es 7 central, ¿vale? Otra pregunta interesante e importante es si evitan el sufrimiento y todo lo que conlleva emociones negativas. La verdad sí, pero eso realmente es algo de un tipo positivo. El 2 y el 9 son iguales, intentan evitar todo eso. Lo que pasa que además el 7 huye del dolor emocional, en plan es algo que le aterra. Entonces, como tienen baja resistencia a lo emocional, que ya hemos hablado de ello, el evitar estas situaciones, huir de ellas o hacerlas de menos, los hace también más cobardes que otros mentales, ¿vale? Porque el 6 se puede enfrentar y se suele enfrentar a situaciones espinosas y los 5 muchas veces lo evitan y lo postergan, ¿vale? Al final pueden enfrentarse a esas cosas de forma fría, aunque incómoda, pero fría. Pero los 7 son más escapistas porque es como, ¿para qué voy a detenerme en esto que lo que me produce es dolor y no placer? Así que sí, STJ7 es posible. Yo creo que sí es posible, pero matizando, diría que solo en el subtipo autoconservación. Me extrañaría muchísimo un ESTJ que sea sexual o social. Más sensorial, más pragmático, más directo, más materialista, sí. Con los pies más en la tierra en general. Y de hecho yo creo que mucho arquetipo de empresario político que en el fondo tienen como una sombra como corrupta y hedonista, que últimamente vemos muchos de esos, tienen algún tipo así, o sea, casi seguro, porque es como, todo me está permitido mientras yo sea eficaz en mi trabajo y tenga buena imagen y un prestigio y un lo que sea, y tenga los contactos adecuados sobre todo. No digo que siempre esta combinación sea un horror, pero la veo arquetípicamente en esta clase de personas. Similitudes entre el 5 y el 7. Vale, como esta clase de preguntas también puede dar para un vídeo comparativa, no me voy a detener en exceso. Vale, las mayores similitudes entre el 5 y el 7 básicamente tienen que ver con la tríada mental, porque es la que comparten. Entonces, la ansiedad y la seguridad la sienten. El 5 la siente tanto que prefiere quedarse donde está. El 7
la siente tanto que prefiere huir a hacer cualquier cosa antes que sentirla. Es la diferencia. La obsesión intelectual muchas veces también la tienen. La diferencia, el 5 se hiperenfoca, prefiere saber mucho de algo. El 7 se dispersa y prefiere saber un poco de todo. No quieren sentir emociones o fingen que no las sienten. El 5 sí que está en contacto con su interior, lo siente, anida ahí. El 7 huye de todo eso, o sea, irracionaliza toda emoción, así que le puede hacer sentir mal. El 5 lo que hace es intentar separarse de esa emoción y verla desde fuera, tipo, no soy yo, es otra persona. Luego también, como mentales, terror a no sentirse competentes. Terror, el 5, ¿qué pasa? Se hiperprepara para sentirse siempre competente y nunca es suficiente, y entonces se queda ahí como, todavía no, todavía no, todavía no. El 7, va, venga, sí, con poco yo ya sé, venga, pa'lante, o sea, se lanzan, la diferencia. Pero también, en suma, similitud, sobrepiensan todo también. Es algo típico de los mentales. Lo que pasa es que parece que en el 7 no se da, porque como siempre está haciendo cosas parece que no sobrepiensa, pero sí. De hecho, otra cosa que tienen en común, tema de la orientación, que es muy mental. Busca la orientación o disfruta de la desorientación. Vale, el 7, como todo mental, busca la orientación, ¿vale? Solo que no sabe cómo obtenerla, por eso prueba aquí, allá, va por de aquí a allá, no sabe por dónde empezar, no sabe por dónde le da el aire. Y no en el sentido de que sea como súper caótico, sino que nunca está satisfecho del todo con lo que parece que pueda darle orientación, ¿vale? Igual que, por ejemplo, un 5 se la da a sí mismo en el sentido de yo me preparo, yo me lo guiso, yo me lo como y así yo me siento seguro. Y un 6 como que divide la búsqueda entre el criterio propio y el criterio externo, tipo, vale, si me dicen esto, bien, pero yo también voy a tener esto en cuenta por si acaso tal, y se van orientando. El 7 es como va probando, sintiendo que cualquier cosa puede ser la buena orientación, y ahí es como va sobreviviendo, o sea, va de una casilla a otra de alguna manera. Entonces, no es que disfrute de la desorientación, sino que su forma de buscar la orientación es diferente a la del 5 o la del 6. Que es básicamente, yo creo que estar siempre en búsqueda de esa orientación y por el camino, pues aprender cosas, hacer cosas, experimentar cosas, estar estimulado, etc. ¿Puedo ser 7 y ser súper sensible? El súper es la clave. Yo te diría según el tritipo, ¿vale? O sea, porque por ejemplo, o sea, hay un espectro de sensibilidad dentro del 7. Un 7 que sea triple combativo, que sea 7-3-8, va a ser seguramente el más insensible de los más insensibles. Pero un 7 que sea, yo diría, el más sensible de los 7 es el que es 7-4-9, sí te puede más sensibilidad, ¿vale? Si por ejemplo nos vamos al MBTI y es un 7 que tiene un MBTI filler, que es NFP, me lo invento, sí se deja llevar por emociones para tomar decisiones y toma decisiones en base a ellas, pero las positivas, porque las negativas las evita. Intenta que no influyan en su toma de decisiones, intenta que no influyan en su flujo vital. Las racionaliza para no sentirlas o para redirigirlas hacia algo positivo. Entonces no tienen una relación fluida con sus emociones los 7, la tienen muy como manipulada a su gusto para poder hacer lo que ellos quieren. De hecho aquí tengo también otro mensaje de no les gusta su caos interno. Si con caos nos referimos a esa oscuridad, a esa negatividad, sí, totalmente, huyen. Con esa baja resistencia emocional y esa cierta cobardía al huir de las emociones negativas y situaciones incómodas, los 7 pueden ser un poco cobardes. Yo creo que también va un poco la sensibilidad por ahí. Si hablamos, por ejemplo, de sensibilidad como susceptibilidad, yo diría que no son muy susceptibles, ¿vale? Pero, y aquí es donde yo veo la frustración, y la sensibilidad está en su frustración, porque tienen poca tolerancia y eso les afecta mucho. Entonces, entre eso y todo aquello que los asusta, a lo que no quieren enfrentarse, ahí es donde reside la sensibilidad del 7. No es una sensibilidad emocional, es mental. Todo ese escapismo es la parte sensible del 7. Eso de cómo es mi ideal mental de las cosas y luego me lo cortan de tajo, me rompen todo lo que limite sus ideas, sus fantasías, las cosas que quieren hacer, etc. Ahí está la sensibilidad. Ahí es donde algo les afecta, ahí es donde se sienten atacados. Son sensibles a eso, pero si hablamos de sensibilidad como susceptibilidad, de sensibilidad emocional, de empatía, ahí yo sí que me plantearía de verdad si eres 7, porque yo creo que no es un adjetivo que nadie le daría nunca un 7 de verdad y que ningún 7 se diría a sí mismo. Estas preguntas van en la misma línea, sobre la extroversión o la introversión de los 7, lo de que son bromistas, sí, muchas veces lo típico de, bueno, para hacer que una situación sea menos tal, pues bromeo, o sea, se toman muchas cosas poco en serio, pueden serlo, sí. Pero me interesa más la parte de extrovertido, introvertido, ambivertido, no son tan sociables. A ver, el 7 realmente, como todos los eneatipos, puede inclinarse siempre más hacia un lado o hacia otro. Pero, el 7 de base es el eneatipo mental extrovertido. Es extrovertido, ¿vale? La energía del 7 es extrovertida. ¿Por qué? Porque va hacia afuera, no hacia adentro.
Pero eso no quita que pueda haber 7 que ya sea cognitivamente o socialmente sean introvertidos, ¿vale? Con cognitivamente me refiero a que en el MBTI su función dominante sea introvertida. Cosas que pueden influir en si son extrovertidos, ambivertidos o introvertidos. El tritipo, como voy a lo mismo, el tritipo 378 es triplemente extrovertido. Nos vamos al 147, sería el tritipo más introvertido. El subtipo, y lo mismo, o sea, el subtipo autoconservación tiende más a la introversión, el subtipo social tiende más a la extroversión. Y el MBTI lo mismo, si tiene una función dominante extrovertida, pues será más extrovertido. Si tiene una función dominante introvertida, será más introvertido. Al final, yo creo que tienes que ir sumando variantes, ¿no? Pero que quede claro que el core del 7 es energía extrovertida, va hacia afuera. Entonces, por eso entiendo afirmaciones como esta, ¿no? Que son muy enérgicos, que siempre tienen energía, y la verdad, no siempre, o sea, yo creo que me he encontrado de todo, ¿vale? Entiendo de dónde viene esta asociación, pero seguramente puede que tengan más energía que un 5 o un 9 promedio, pues seguramente sí, pero al final depende de cada persona, ¿vale? O sea, hay muchas variables, el subtipo, el MBTI, la propia crianza, la sociabilidad que tengan, experiencias que hayan tenido sociabilizando, o sea, puede existir un 7 con ansiedad social, depende de muchas cosas. Muchos 7 autoconservación, por ejemplo, se dice también que dentro de su casa son más activos, ¿no? Mi estereotipo favorito de los 7 son infieles, son todo el día comprando, hedonistas, en fin, todo esto de aquí. Sí que es cierto que lo de ir probando cosas diferentes, ser inconsistente, insaciable y demás, está asociado a la gula, ya hemos hablado de ello. Pero no necesariamente esto se tiene que traducir en ser un derrochador o en ser un infiel. Todos los tipos pueden ser infieles, todos, porque la infidelidad depende de cosas más afectivas y en fin, otras cosas que no tienen que ver con el eneatipo, según yo. Y hay 7 más estoicos dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, depende también de en qué enfoquen su necesidad de gula, ¿vale? Porque puede haber 7 que están muy interesados en tener parejas, pero entonces van probando una, otra, a veces las solapan, sí, pero puede haber 7 cero interesados en tener pareja. Los sociales, por ejemplo, tienden a ser, o se dice que son menos materialistas, por lo que el tema ese de derrochar quizá no tanto, quizá lo que hacen es donar mucho a la caridad, o sea, depende de cada tipo, de cada subtipo y de cada persona. Aunque evidentemente, claro que se pueden dar estos casos, pero vamos, no diría que es un rasgo de los 7. Y por último, he dejado para el final lo típico, la parte así como más blandita, que es cómo comprender mejor a un 7 y qué hacer si le hieres. ¿Cómo comprender mejor a un 7? Pues bueno, infórmate sobre los 7. Espero que este vídeo te haya dado alguna idea nueva sobre los 7, acerca de cómo son. Infórmate de diversas fuentes, no siempre de la misma, no siempre la misma corriente de pensamiento. Y sobre todo, conoce 7, ¿vale? Con suerte, si puedes conocer a unos más en contacto con el ego y otros más trascendidos, más en contacto con la esencia, genial, porque así puedes comparar lo mejor con lo peor. Es un combo de teoría y práctica, ¿vale? O sea, si tienes confianza con algún 7, pregúntale cosas, no tengas miedo. En plan, oye, ¿tú cómo vives esto? Oye, ¿tú piensas en estas cosas? ¿Tú haces esto? ¿Cómo gestionas estas situaciones? Y luego, si eres a un 7, ¿vale? A ver, como positivo, es alérgico a todo tipo de situación conflictiva, incómoda y emocionalmente envolvente. Entonces, él va a tratar de olvidarlo o dejarlo pasar, aunque de vez en cuando le resurja ese resentimiento o ese rencor de esta persona. Pero normalmente no, y muy raramente te lo va a echar en cara. Es algo bueno de los 7. Mi sugerencia, que tú lo dejes pasar también, pero antes le hagas saber que reconoces que le has hecho daño y que lo sientes, pero de forma simple, superficial y escueta, porque se van a sentir más cómodos. O sea, si tú ya empiezas ahí a profundizar a por qué tú y por qué yo, por qué nuestra... igual se agobian, así que tú has de saber, oye, sí, mira, lo sé, lo siento, te he hecho daño, tal, simple, conciso, superficial, y luego pasar a otra cosa. No ahondes más porque lo vas a hacer sentir más incómodo. Yo pienso que él quiere olvidar pasar página, casi seguro, así que tú también. Y sobre todo intenta que vuelva a ser todo como antes, intenta volver a tratarlo como antes, para que él se olvide también de eso, ¿vale? O sea, yo creo que en el fondo los 7 evidentemente van a agradecer que reconozcas la culpa, pero tampoco les va a interesar mucho indagar, muchísimo menos emocionalmente, ¿vale? Y esa es mi, no sé, disertación acerca de los 7. Sigo pensando que la gente tiene estereotipos muy manidos sobre el 7 y se habla poco de partes más profundas que tiene. Así que nada, pensaré en el siguiente eneatipo. Decidme qué otros eneatipos, además del 4 y el 7, pensáis que tienen más estereotipos peores, necesitamos conocer mejor y los entendemos peor. Yo tengo un par de ideas, pero quiero leeros aquí abajo. Os mando un besazo a todos.